Y arrancamos con Ushuaia, empezamos bien desde abajo. Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una isla, la única, bueno, legalmente la única isla con la que cuenta Argentina, Isla Grande. Es la única ciudad que se encuentra del otro lado de los Andes. ¿Qué quiere decir esto? Argentina está ubicada, si nosotros vemos el mapa, si lo vemos con un planiferio, ¿no? De los Andes para la derecha se encuentra Argentina y de los Andes para la izquierda limitamos con el país de Chile. Como los Andes hacen una pequeña curva hacia la derecha cuando terminan de llegar al extremo sur, hace que la ciudad de Ushuaia quede totalmente del otro lado de los Andes en relación a donde está ubicada Argentina. Ushuaia es una ciudad que está encerrada entre mar y montaña, tiene el canal de Beagle. Desde la costa de Ushuaia podemos ver el vecino país de Chile y por detrás vamos a tener todas las montañas y los cerros que vamos a poder estar visitando cuando viajemos por aquí. Como les contaba, está ubicado en Tierra del Fuego, las fronteras naturales son el canal de Beagle, la bahía de Ushuaia y los Andes. Eh, Megacurso Canva gratis. ¿Será cierto eso? Vamos, gracias chicas. Desde Buenos Aires tenemos una distancia de 3.250 kilómetros aproximadamente, son unas 3 horas y media de avión directo que tenemos vuelos desde Buenos Aires. Es un destino que generalmente hace frío, a ver, en verano logra tener algunos días con un poco de sol y un poco más de verano, pero siempre se recomienda, por supuesto, llevar abrigo porque sobre todo en los meses de invierno va a haber nieve y se la pasa mal si uno va un poco desabrigado. Y bueno, se la conoce como la ciudad del fin del mundo. Todo lo que uno haga en Ushuaia va a ser del fin del mundo, tomarse un café del fin del mundo, ir visitar los negocios del fin del mundo, y así es como casi un eslogan. Y esto quiere decir que es la ciudad habitada permanentemente más al sur del mundo. Hay ahí una pequeña rivalidad con Chile porque tienen algunos pueblitos, asentamientos un poquito más al sur, pero nosotros tenemos oficialmente la credencial de ciudad de fin del mundo. Vamos a pasar a la próxima, ahí vamos. Estas son les dejo un pantallazo de cómo son las conexiones aéreas. Sabemos que muchas de las personas que visitan Argentina cuando vienen de lugares más distantes aprovechan para hacer varias ciudades o varios destinos. Al momento tenemos vuelo directo desde Buenos Aires, ya sea Aeroparque o Ezeiza, que son los dos aeropuertos con los que contamos, siendo Ezeiza el aeropuerto internacional y Aeroparque el aeropuerto más doméstico o de países limítrofes. Eso está bueno también saberlo porque si sabemos desde dónde llegan, tal vez nos evitamos el tener que cambiar de aeropuerto. Tenemos algunos vuelos, como ven, Ushuaia es un destino muy popular, sobre todo en invierno, donde contamos con conexión aérea desde Brasil. Y también tenemos un vuelo directo a Ushuaia-Calafate, que en temporada suelen ser más, que hace las dos ciudades y las conecta, porque es muy, muy común que la gente que visita uno de los destinos también visite el otro. Entonces se puede hacer Buenos Aires directo a Ushuaia, de Ushuaia a Calafate y de Calafate a Buenos Aires sin tener que hacer ninguna escala. Esto sería la generalidad de cómo está conectado Ushuaia. Es como les digo, la ciudad más al sur del mundo. Se puede llegar por tierra, sí, desde cualquier punto de Buenos Aires, pero bueno, es una travesía larga, es una travesía que tiene muchas horas de ruta donde no hay nada. La Patagonia es una región muy amplia, con mucha estepa y muy poco poblada en relación al tamaño que tiene. ¿Cuál es la mejor época de viaje? En realidad nosotros decimos que Ushuaia va a depender mucho de qué es lo que quiera hacer el pasajero cuando viaje o qué es lo que le guste a uno, porque lo cierto es que es disfrutable en las 4 estaciones del año. Las ventajas del verano y de la primavera es que son los días más largos, más allá de que el clima acompañe, tal vez si uno quiere hacer trekkings o hacer algunas navegaciones, está buenísimo poder aprovechar el sol, el calor. Tenemos temperaturas variadas, el paisaje cambia absolutamente de temporada a temporada. Si uno conoce Ushuaia en invierno, volver en verano es un must. En otoño dicen que es una de las más bonitas, paisajísticamente se viste toda de ocre y de rojos. Pero primavera, por supuesto, también está verde, están los animales, la fauna, la flora, está ya en su mejor expresión. Entonces, si bien se puede visitar en cualquier momento, el que le gusta la nieve, las actividades de invierno, tiene uno de los centros de esquí más importantes de Argentina, ya lo vamos a ver. Pero bueno, es muy difícil elegirla. Nosotros solemos poner la primavera por esto que es una estación que tiene muchas horas de luz, tiene todos los verdes, todas las flores, todas las actividades de outdoor se pueden hacer perfectamente, pero Ushuaia está preparada para recibir gente absolutamente los 365 días del año.
Acá rápidamente para comentarles, Ushuaia es una ciudad bastante pequeña, del centro, del agua sería del centro, acá tengo un mapita para mostrarles, desde el agua que vemos aquí, toda la costa del Canal Beagle, hasta, por ejemplo, los últimos trazos de ciudad, no tenemos más de 10 cuadras, lo único que siempre tenemos que tener en cuenta que esto es en pendiente porque esto va subiendo cada vez más a la montaña. Tenemos el sector del Cerro Martial, que es uno de los cerros que tiene las mejores vistas de Ushuaia, una de las mejores vistas. Ya vamos a ver también un par de fotos y cuáles son las actividades que se pueden realizar aquí. Generalmente nosotros solemos recomendar que la gente se aloje en lo que es la costa del Canal de Beagle o la parte centro histórico. Es la parte más fácil, que mejor acceso porque es bastante chata. A la tercera o cuarta cuadra o manzana ya Ushuaia empieza a ser en pendiente, entonces cualquiera que esté alojado por esta zona va a tener todos los locales de comercio, los restaurantes, absolutamente todo cerca. Pero obviamente a medida que uno se va alejando de la periferia va a tener un contacto con la naturaleza mucho más cercano y vistas aéreas de no solo la ciudad, sino el Beagle, y sino también hasta se llega a ver Chile, que le regalan a la experiencia algo distinto y algo, por supuesto, más especial. Pero bueno, nuevamente siempre vamos a entender que este tipo de ciudades tan turísticas se van a adaptar siempre a la necesidad del pasajero, entonces tal vez está bueno ir consultando o indagando un poquito antes de cotizarles o de pedir cotización para saber bien qué es lo que quiere y poder amoldar la propuesta que estemos haciendo al pasajero. Pero como ven, la ciudad es muy chiquitita. En este mapa que me ayudó ChatGPT a armar, le falta el aeropuerto. El aeropuerto de Ushuaia está ubicado aquí, son unos 4 kilómetros del centro, es muy cerquita, fácil de llegar y se ve desde todos lados. Vamos a empezar con cuáles son las actividades que se hacen en Ushuaia. Yo hice una orden, más o menos, obviamente esto depende de cada pasajero, pero de cuáles son las más importantes o las imperdibles. Parque Nacional Tierra del Fuego. Este parque nacional es bastante único en Argentina porque es un lugar en donde vamos a poder encontrar mar y montaña y todos los ecosistemas y flora y fauna que se generen alrededor de estos dos lugares. O sea, vamos a poder ver lobos marinos nadando en la costa si estamos en la costa y vamos a poder ver cóndores rodeando la montaña que rodea. La verdad que el Parque Nacional es hermoso, es súper grande, solo una pequeña parte del territorio está abierta al público, pero es enorme lo que está abierto, la cantidad de senderos que hay para caminar. Generalmente se hacen una excursión de mediodía porque es la operativa más regular, más común, pero tranquilamente cualquier persona que visita le puede dedicar el día entero y no va a repetir sectores para visitar. El Parque Nacional operativamente trabaja todos los días, todo el año. Se hace la recogida por los hoteles del centro de Ushuaia, se llega al parque en menos de una hora. El parque cuenta con senderos de interpretación de diferentes parques. Acá en la diapositiva podemos ver que Lago Roca, Bahía La Pataya, la Senda Costera y la Pampa Alta serían los 4 lugares más famosos o que sí o sí las excursiones siempre nos llevan. Pero lo cierto es que los guías de Ushuaia suelen tratar de encontrar los mejores puntos dependiendo la época del año o la luz del día. Si está nevando no es lo mismo que si hay un día soleado. Entonces lo que tiene bueno es que la operativa del parque siempre se va a ir adaptando a la mejor experiencia del pasajero. Lo que vemos ahí es el cartelito de La Pataya, de Bahía La Pataya, que es el punto más al sur del Parque Nacional. Vamos a estar ahí llegando al fin de lo que es la ruta panamericana, que es una serie de rutas que unen todo el continente americano, comenzando en el norte, en Alaska, o bueno, depende de donde uno empiece, pero cruza todo América del norte a sur, y aquí vemos el cartel de la finalización, son como 3, no me acuerdo los kilómetros, pido disculpas, está ahí en la foto, yo lo tengo en versión chiquitita, no lo llego a ver, pero bueno, básicamente es como uno de los puntos que no se pierde. Todos los que fuimos a Ushuaia tenemos la fotito con el cartel de Bahía La Pataya. Se hace un recorrido de interpretación, se hace algunos tramos caminando, otros desde el bus, y el guía va a ir descubriendo los lugares, no solo los puntos para sacar las mejores fotos del parque, sino también para ir encontrando los distintos tipones de líquens, animales, aves, flora, fauna, todo lo que nos vayamos cruzando el guía nos lo va a mostrar. Otra de las opciones para conocer el Parque Nacional, que también es muy popular y súper recomendable, es el tren del fin del mundo. Les cuento para los que no conocen, Ushuaia es una ciudad que se funda en base al presidio.
a los presos, se construye un penal, que ahora lo vamos a conocer porque también hoy en día es museo, se construye un penal de los presos que llegaban, eran los presos más que necesitaban ser más castigados. Imagínense una locación remota, con nieve, con el clima no ayudando, y a partir de la creación del presidio se fue creando la ciudad de Ushuaia, obviamente con la gente que se necesitaba para trabajar, no solo los presos, sino los carceleros, los ayudantes, los policías, todos se fueron mudando a Ushuaia, y ahí es que empezó su historia. Este trencito era el tren que usaban los presos para ir desde la cárcel hasta el monte a hacer tala de árboles, básicamente, y bueno, algunas otras cosas más, expediciones para casa, pero la tala de los árboles era una de las industrias que obviamente más, o una de las pocas industrias que había en ese momento en Ushuaia. Entonces, este tren obviamente quedó abandonado cuando cerró el presidio por condiciones inhumanas. El tren quedó abandonado y se recuperó un proyecto turístico. ¿Por qué? Porque recorre zonas del Parque Nacional al que no tiene acceso la carretera ni ninguna senda de trekking. Lo que se hace para cuando uno contrata el tren del fin del mundo es, antes de ingresar al Parque Nacional, se va hasta la estación de salida, que está ahí en la puerta, en la misma entrada del parque. La gente se sube al tren, hace un recorrido. Tengan en cuenta que dependiendo del horario, del turno del tren y el tipo de boleto que saquen, hay opciones con desayuno, opciones solamente el tren y la audioguía, opciones con almuerzo y opciones con merienda, sería como el ticket premium. El tren hace, como les comenté, visita lugares en donde no se conocen si uno no se toma el tren, y luego uno se reencuentra nuevamente con el guía en la estación final, donde termina, que ya es adentro del parque, la estación La Macarena. El guía los recoge ahí y continúa conociendo los distintos puntos del parque. O sea, de esta manera pueden convivir. Si alguien quiere hacer el parque con el tren o el parque sin el tren, se hace en la misma mañana de la excursión regular. Como les comenté, igualmente, para quienes quieran ir todo el día, por supuesto se puede también contratar solo el traslado, o se puede contratar un guía en privado que nos extienda ya la duración de la experiencia y estemos adentro del Parque Nacional más tiempo haciendo otros recorridos que la regular no hace. Otra de las excursiones que para mí es imperdible en Ushuaia es el tema de la navegación. Como vemos, el canal de Beagle es enorme, separa Chile de Argentina, y el canal de Beagle tiene algunas islas que se pueden ir recorriendo con el catamarán, que nos regalan unas panorámicas hermosas. Acá tenemos en la foto, tenemos cómo es el recorrido. Obviamente que esto también va a quedar suscripto a las condiciones climáticas. Opera casi todos los días del año, a veces puede acercarse más o menos a alguna de las islas, pero ciertamente es muy bonito el recorrido, no solo por el recorrido en sí, porque se para en lo que se conoce como la Isla de Lobos, que es un peñón enorme donde están llenos de lobos marinos, la Isla de los Pájaros, que en realidad son una especie se llama cormorán de cuello negro, que parecen pingüinos, que no lo son, pero si uno tiene ganas de mentir cuando vuelve, en la foto parecen pingüinos. Y después llega hasta un punto muy conocido, que es el faro Les Eclairs, que es el de la foto que vemos acá, el faro del fin del mundo, que es una postal hermosa de Ushuaia para llevarse. Y lo que tiene de lindo la navegación es que cuando uno regresa, hace el camino de regreso, va a tener una perspectiva de la ciudad de Ushuaia desde el agua, que es única. Yo recomiendo hacerlo por la tarde. Generalmente, cuando la gente tiene poco tiempo, estas dos excursiones que venimos hablando se pueden combinar: hacer el Parque Nacional por la mañana, la excursión del Parque Nacional los deja en el centro, y luego desde el muelle turístico de Ushuaia, que está ubicado en el centro, sale la excursión, la embarcación, y lo que tiene de bueno es que en los meses más frescos, donde el día no es tan largo, esta excursión regresa casi de tarde-noche y nos da unos atardeceres hermosos. Obviamente que si la hacemos en verano, imagínense que Ushuaia en verano a las 10:30 de la noche sigue habiendo luz solar como si fuesen las 5 de la tarde, que está buenísimo cuando vamos de viaje porque tenemos más día para aprovechar, pero a veces llega un momento que es como, bueno, son las 10 de la noche, hay un sol que raja la tabla y yo todavía no cené, no me bañé, puede complicar un poco la operativa, pero nos regala días más largos, que eso también está bueno. Esta excursión, como les dije, es de mediodía, tiene la posibilidad de hacer una extensión que se llama Isla Martillo, que lo que hace es acercarnos hasta un islote donde hay pingüinos, ahí sí, pingüinos magallánicos. La isla está bastante más lejos, agrega unas 3-4 horas más de excursión. No se hace el descenso, o sea, no se camina por las pingüineras porque son pingüineras que están protegidas, pero sí el catamarán hace un acercamiento bastante importante y podemos ahí tener con los verdaderos pingüinos, aprender un poco de cómo viven, cómo se reproducen y también, por supuesto, verlos más de cerca. Otra de las excursiones más conocidas que hay en Ushuaia es la excursión de Lagos y Lagunas, Tierra del Fuego, se puede llamar el cruce de lagos, 4x4, Fagnano y Escondido, tiene varios nombres.
Esta excursión es muy bonita porque se conoce el resto de la parte de Ushuaia. Primero se atraviesan los Andes, el Paso Garibaldi, lo que vemos, la foto que vamos acá. Este es un mirador hermoso que nuevamente, si uno hace esta excursión en las 4 etapas del año, en otoño, invierno, primavera y verano, va a encontrar totalmente diferente el follaje. Parece que uno estuviese en una ciudad distinta. El mirador del Paso Garibaldi se ubica justo en la cima de los Andes. Es como el paso entre de un lado y del otro de los Andes. Se hacen 4x4 porque los lagos que se van a recorrer tienen mucho territorio virgen, entonces hay algunas huellas de barro en donde la aventura se genera entre ir ir descubriendo los lagos que se encuentran en el bosque y poder hacer recorridos alternos que no dependan de la ruta pavimentada, que también lo hay, y también existe la opción de hacerla en vehículos para comodidad o para gente que tal vez el traqueteo de la 4x4 no lo pueden hacer. La recomendamos igualmente en 4x4 que le da una inspección. Tenemos opciones cuando entren a nuestra web o cuando pidan una cotización, van a ver que hay muchísimas opciones. Está el off-road, como les digo, que es en 4x4, en donde lo llevan a un refugio y el almuerzo está incluido. Tenemos algunas opciones que son en camioneta, como les comenté, y entonces la parada del almuerzo se hace en un centro invernal, en invierno que hay nieve y huskies. En verano el centro invernal es simplemente el restaurante en donde se para a comer, pero la verdad es que la experiencia de cruzar los Andes, por más de que en esa altura los Andes son mucho más bajitos, no estamos haciendo grandes, tal vez como uno se imagina, de cruzar los Andes, pero sí podemos hacer una excursión de día entero que nos regala otras perspectivas, otras panorámicas de Ushuaia del otro lado de la cordillera de los Andes. Seguimos con la próxima. Esta es una de las excursiones más populares, ha subido muchísimo la popularidad de esta excursión. Ushuaia tiene para ofrecer más de 25 trekkings que se hacen desde el centro de Ushuaia, estando a menos de 1 hora de distancia el punto de inicio. Elegimos el trekking de Laguna Esmeralda porque es operativamente el que más trabaja casi todo el año. En invierno tiene paquetes especiales o servicios especiales porque la laguna se congela totalmente, pero básicamente es un trekking que no es de tanta dificultad, o sea, es de dificultad baja porque es bastante llano. Son 10 kilómetros ida y vuelta, o sea, 5 hasta llegar a la laguna y 5 para volver. Es hermosa las vistas porque tiene por momentos vistas totalmente cerradas de bosque y de repente uno sale a la tundra, que es un tipo de suelo que tiene Patagonia, y vemos ahí en las pasarelas que ya están construidas totalmente la inmensidad de la Patagonia rodeado de montañas, y por supuesto el premio final es llegar a la Laguna Esmeralda, que lleva su nombre por el color del agua. Obviamente que depende el día que le toque a uno, si es invierno, si está nevando, si no, pero la verdad es que la laguna es totalmente preciosa, es de un color verde increíble. Como les dije, de esta excursión hay variaciones. Tenemos en invierno que se puede hacer con raquetas de nieve y se puede cruzar la laguna si está congelada. Se puede caminar arriba de ella. En verano que hacemos el trekking más libre, es bastante más bonito en el sentido de que las escenografías en verano con el sol siempre son más impactantes. Y después tenemos también nocturnas. Ahí también existe la opción del trekking nocturno, en donde uno va con guías y va iluminándose con faroles para poder hacerlo, que tiene experiencia, hermoso el cielo nocturno. No vamos a tener la vista, mucho menos, o sea, solo se llega hasta la laguna, hay un refrigerio, hay una parte un poco iluminada, pero en realidad es más para conectar con el cielo que tal vez con el paisaje que rodea la laguna. Pero realmente es una experiencia hermosa, es una excursión de mediodía, no tiene tanta dificultad, y para que le gusta la aventura y tal vez no se anima a hacer trekkings más largos como los hay en Ushuaia, la de Laguna Esmeralda se amolda perfecto a las ganas del pasajero. Como les contaba, el museo, el presidio y museo del fin del mundo son uno de los lugares más conocidos de Ushuaia, le debe prácticamente su nacimiento. Este museo es muy interesante, se puede hacer con guía, se puede hacer en excursión o se puede recorrer libremente. Lo cierto es que está súper cerquito ubicado del centro. Caminando desde cualquier hotel céntrico se puede llegar perfectamente. Existen visitas guiadas que ofrece el mismo museo con un arancel, que depende de la época del año, a un horario u a otro. Pero lo cierto es que está buenísimo para conocer un poco más la historia de la ciudad. Esto yo lo dije muy por arriba, el tema del presidio, de los presos, de cómo se fue generando la comunidad fueguina. Pero se puede recorrer, se recorren las salas de la cárcel, como la ven, tiene una forma como de medio rayo, como de sol. Hay 2 de las salas que están habilitadas, una está habilitada, remodelada, como para que uno vea cómo vivían los presos, y hay de hecho una que se puede conocer que está en las condiciones que estaban en ese momento, que realmente cuando uno entra, y sobre todo si va en los meses de frío, se da cuenta de por qué terminaron cerrando esta cárcel, porque era inhumano el frío que hacen esos pasillos y en esas celdas diminutas. Pero bueno, está buenísimo
buenísimo si alguien tiene tal vez el día que llega por la tarde o el día que se van a ir por la mañana si hay que hacer algo. El museo no lleva más de 2 horas, se recorre fácil y está buenísimo, está accesible para conocerlo. Por último, no por último, me quedan un par más de Ushuaia, pero también vamos a entrar a lo que son las excursiones un poco más diferentes o distintas, o que son los productos nuevos que está trayendo Ushuaia. Por ejemplo, el tema de la ruta de la centolla. La centolla es un cangrejo que solo se consigue en muy poquitas partes del mundo. Acá en el canal de Beagle se encuentra fácilmente. Entonces se empezaron a crear distintas excursiones en base a esta exquisitez, en donde uno puede o hasta ir a la casa del chef o del pescador que le acaba de pescar y comerla y tener la experiencia gastronómica de ver cómo se prepara y después obviamente saborearla, hasta también hay excursiones que implican que uno se embarque con el pescador, vaya a buscarlas. La centolla se pesca con unas jaulas, entonces son un poco las experiencias donde uno tiene que trabajar, ponerse el traje de goma y salir a pescar su propia comida. La verdad que las experiencias están buenísimas, como siempre decimos, va a depender mucho de qué espera el pasajero y la experiencia que el pasajero quiera estar, pero como les comenté, Ushuaia se adapta a absolutamente todo. Entonces es el que quiere ir a comer a un restaurante que esté mencionado en la guía Michelin y comer la centolla puede, y si no, el que quiere se puede poner las botas de goma, subirse al barco, ir a cazar su propia centolla y después prepararla y comerla. Entonces son experiencias que están buenísimas, que son distintas y que no se consiguen en otros lados del mundo. Otra de las experiencias que están en boga en Ushuaia es el tema de los destilados, sobre todo del gin. Se descubrió que con la mezcla del agua de hiela de glaciares y los ingredientes únicos que encontramos en la Patagonia, se generan nuevas maneras de hacer el brewing y de generar y de destilar alcoholes. Entonces Ushuaia está incorporando en muchos de los productos turísticos la visita a la ruta del gin, que es ir a visitar una destilería, nos comentan el proceso, obviamente nos dan de probar, se conoce específicamente por qué es tan especial, por qué el agua tiene que ver con las hierbas, si se usan frescas, si se usan no frescas, en qué época del año. Se aprende todo lo relacionado a esta bebida espirituosa, y es una manera de mezclar un poco de gastronomía y de coctelería dentro de también una tarde libre, una noche. Tal vez ya las actividades de aventura nos cansan un poco y es un poco conectarse también con el disfrute de la buena vida, de la gastronomía y de la coctelería. Glaciar Martial, ahora vamos a entrar un poquito en los que son los lugares que se recomiendan para el invierno, aunque, como yo digo, Ushuaia es todo el año. El Glaciar Martial es un glaciar que está ubicado bastante cerca de la ciudad de Ushuaia. De hecho, si uno desde el centro empieza a caminar para arriba, como decimos, no tarda más de 1 hora, 1 hora y media en llegar a la base o en llegar a la aerosilla. Como pueden ver acá en la foto, esta es la ciudad de Ushuaia, el canal de Beagle, acá podemos ver Chile, y estas son todas las montañas que rodean a la ciudad, incluyendo el Glaciar Martial, la montaña que se sube. Tiene un centro de esquí en invierno, un centro invernal donde se pueden hacer actividades. Es la pista histórica de Ushuaia. Históricamente en Ushuaia siempre se usó. En verano, ¿qué podemos hacer? Subirla caminando. Es un trekking hermoso porque cuanto más subimos, mejores vistas tenemos. Entonces, como les digo, durante todo el año se puede visitar. En la base del Glaciar Martial hay una casa de té se hizo muy conocida porque cuando Lady Di vino allá en los 90, debe haber gente joven escuchándome y tal vez les suena lejanísimo o eran bebés, pero Lady Di vino a visitar Argentina en los 90 y vino a tomar el té a la Casa del Té de Ushuaia. Es un lugar bonito, se puede probar la gastronomía local de tortas, un chocolate caliente si hace frío. Y luego tenemos la subida al Glaciar Martial, ya sea por la aerosilla o sea caminando. Se puede disfrutar totalmente. Si uno no le gusta esquiar y solo quiere ir a hacer actividades, hay actividades de trineo, de caminata con raqueta, de culipatín, no sé cómo le dicen en sus países respectivos. Nosotros eso de tirarse con un trineo o con alguna superficie, nosotros le decimos culipatín. También se puede hacer en Ushuaia, es muy divertido para familias, está buenísimo para conocer. Ahora, ¿qué pasa si realmente queremos ir a esquiar? Como les comentaba, el Cerro Castor es uno de los, bueno, aparte de ser el cerro de esquí más austral del mundo, porque es el que está ubicado más al sur de la provincia, el Cerro Castor tiene una condición por cómo está ubicado el cerro en condiciones de sol y cuántas horas de luz le da.
Esto genera que el Cerro Castor tenga una temporada de nieve muy, muy larga. De junio prácticamente hasta septiembre, octubre podemos encontrar nieve, más allá de que el cerro puso, por supuesto, mucho dinero y mucha inversión en hacer las pistas, en comprar máquinas de nieve que mantengan. Naturalmente ya se da que el Cerro Castor es uno de los lugares ideales. De hecho, si uno visita en temporada alta de esquí, van a encontrar que no muchas de las pistas, pero todos los días hay alguna de las pistas cerradas porque sucede que los equipos nacionales de Italia, de Croacia y de Francia, si mal no recuerdo, durante el verano europeo vienen a hacer su pretemporada de esquí acá, las prácticas acá a Argentina, específicamente a Ushuaia, creo que también algunos equipos de Brasil. Esto nos regala un centro de esquí súper completo, van a encontrar para cualquier tipo desde principiante hasta experto, la pista está. El Cerro Castor cuenta también con una pista de patinaje sobre hielo para aquellos que no quieren esquiar, pueden ir a patinar. Tiene varios restaurantes en distintas alturas, en distintas cotas. Hay también, se puede hacer esquí y se puede hacer snowboard. Hay medios de elevación que nos llevan hasta los puntos panorámicos más lindos. Entonces, la verdad es que el Cerro Castor en la temporada de nieve se llena de gente y hay dos tipos de viajeros. Los que van a esquiar full, los únicos que les interesa es el esquí, y los que vamos a pasear. Nos subimos a las aerosillas y vamos a ver las vistas, tomamos un chocolate caliente, vemos cómo la gente esquía y después bajamos. Pero está muy bonito también como para ir a pasar el día, por más de que uno no esquíe necesariamente. Rentas de esquí, rentas de equipo, absolutamente todo lo que se necesite para hacer un día de esquí, lo tenemos ahí todo junto en el Cerro Castor. Más allá de que Ushuaia, al ser una ciudad de invierno, en el centro vamos a encontrar absolutamente de todo, tiendas que venden o que alquilan equipos sin ningún tipo de problemas. ¿Qué vamos a hacer si nos vamos a Ushuaia en invierno y no nos interesa esquiar o solo nos interesó esquiar un día y quedamos demasiado doloridos? Bueno, Ushuaia ofrece un montón de actividades con nieve que no tienen nada que ver con esquí. Por ejemplo, tiene una larga tradición de paseos y de trineos de husky. Esto es un emprendimiento de varios fueguinos, gente que nació en Ushuaia y que trabajó toda su vida de eso. Hoy en día se centra mucho más allá en la experiencia, sino también en el aprendizaje, en educar a la gente, en que la gente no tenga la sensación de que esto es explotación de perros o que se está haciendo algo que lastime al animal. Hay toda una cultura, una filosofía y una historia detrás de los trineos, de cómo los perros son lo más importante, comen mejor que nosotros, los cuidan mejor que nosotros. Entonces el contacto y el aprendizaje de esta convivencia que se genera entre los perros y los humanos está buenísimo también acercarlo y verlo en primera mano. Tenemos la opción de alquilar motos de nieve para hacer senderos, que algunos uno sale con guía, otro solo alquila si ya tiene un poco más de experiencia y lo puede hacer por su cuenta. Tenemos también pesca en el hielo, hay guías especializados que nos llevan a lagunas congeladas en donde se puede tener la experiencia. Cualquier tipo de vehículo, estas orugas que vemos acá en la foto, que nos llevan a recorrer paisajes que por momentos nos hacen pensar que estamos en otro planeta, son todas actividades que generalmente se coordinan con gastronomía local o con alguna experiencia fotográfica, con algún safari de lugares. O sea, no son simplemente, bueno, van a ir a dar una vuelta, sino que todo siempre viene acompañado de guías y de lugares y de momentos que se quieran crear para la persona que conozca Ushuaia, realmente se enamore de la nieve, más allá de tener frío y más allá de si le gusta o no esquiar. Por último, y no menos importante, vamos a tener la puerta de salida a las expediciones a la Antártida. Ushuaia es un puerto enorme a donde año por año llegan muchísimos cruceros de toda América, viniendo desde Chile o bajando desde otras partes de América Latina. Y Ushuaia es la puerta de entrada o la puerta de salida de la mayoría de las expediciones de Antártida y de Islas Malvinas. Estas expediciones, estos barcos o estos cruceros no se parecen mucho, o sea, tienen una similitud a los cruceros que uno está acostumbrado a vender o si alguna vez alguien lo hizo, pero generalmente se concentran en la parte científica de la investigación. La Antártida es un destino muy poco explorado, es un destino vasto y es un destino lejano. Entonces los barcos de exploración que llegan allá, uno es un pasajero, pero también está ayudando a la recolección de muestras. Durante los días de navegación generalmente suele haber charlas de biólogos, bueno, la gente que habla de pájaros, que en este momento se me fue la palabra, se mezcla, pero bueno. Investigadores que están viajando en el barco y que funcionan también de dar charlas, entretenimiento, pero también son los que lideran las expediciones.
De los cruceros podemos ver todo tipo de fauna. Se puede ver la ballena franca austral, que es una de las ballenas más grandes del mundo. Todo tipo de fauna marina, pingüinos, lobos, ballenas de otras especies. La verdad que la expedición a la Antártida son expediciones que no son económicas, es un viaje en sí. Tal vez combinarlo con Ushuaia o combinarlo con otras partes de Argentina se lleva mucho del presupuesto, pero lo cierto es que muchas veces la gente vuela a Ushuaia, tiene un día o dos para recorrerlo, hacen la típica de hacer el parque, la navegación, y luego se embarcan en el crucero, que puede llegar a durar hasta 15 días, que hacen el recorrido de toda la Antártida y luego vuelven a Ushuaia para volver. Como les dije, es una experiencia única en el mundo, realmente no existen cosas parecidas. Existe la posibilidad de hacer el baño antártico, en donde el barco abre una plataforma y la gente se puede tirar al agua en la Antártida, así te dan la malla, entrás y salís. Obviamente que después te dan una ducha caliente para que uno no se congele, pero la verdad es que la experiencia de hacer una excursión a la Antártida es maravillosa, es única, y uno de los pocos lugares desde donde sale es la ciudad de Ushuaia. Eso sería básicamente un poco. No quiero tardar tanto porque ya tengo poco tiempo y quiero dedicarle también a Calafate. Básicamente, realmente Ushuaia, para cualquier pasajero que disfrute de la naturaleza y de actividades de recreación al aire libre, es ideal. Como les digo, es una ciudad chica, es una ciudad que tiene todo cerca, es una ciudad que está muy en contacto con la naturaleza, y no solo un tipo de naturaleza, porque no es solo el bosque, también es la estepa, también es el agua, también es el mar, también es la montaña. Realmente hay un montón de cosas para hacer, muchísimas cosas para ofrecer, y tiene de todo. Me voy a tomar un ratito ahora a ver si alguien tiene alguna duda o pregunta de Ushuaia. Podemos aprovechar si alguien quiere abrir el micrófono. Si no, continuamos con Calafate. Voy a aprovechar a tomar agüita. Bueno, voy a interpretar que fui muy clara y que dije todo perfecto, así que vamos a seguir, así no tardamos tanto. Vamos a hablar ahora del Calafate. El Calafate es la puerta a glaciares, básicamente. Es una ciudad que queda igualmente a unos 80 kilómetros de los glaciares en sí, pero es un pueblito que está ubicado a las costas del lago Moreno, como ven acá. Es un pueblo chiquito que cada vez más se va expandiendo. La mayoría de los recursos de los que vive Calafate son del turismo. O sea, van a ver que del centro de Calafate el 60% es hotelería. Hay hotelería de todo tipo, como en Ushuaia también, 2, 3, 4, 5 estrellas, lujo, aislado, más aislado, remoto, menos remoto. Pero la verdad que es un pueblo muy bonito para ir a caminar. Es cierto que la mayoría de las actividades que se hacen en Calafate son de día entero, y uno no está tanto tiempo en el hotel, entonces acá también cambia un poco a la hora de elegir dónde alojarnos, si es tan necesario estar tan en el centro o conviene estar un poco más alejados. Pero bueno. Vamos a hablar un poco de Calafate. Calafate está ubicado en otra provincia argentina, que es Santa Cruz, una Patagonia. Es una provincia enorme que va desde los Andes hasta el mar. En este caso nos quedamos bien pegaditos a la frontera con Chile también. Está ubicado a los pies del lago argentino. Son unos 2.800, 3.000 kilómetros más o menos desde Buenos Aires. Son 3 horas de avión. Lo más importante que tiene es ser una de las puertas de entradas al Parque Nacional Los Glaciares, que es patrimonio protegido por la UNESCO. El clima también es frío, hay mucho viento. Calafate está rodeado de estepa. Estepa es casi desértico, no desértico, es otro tipo de bioma, pero bueno, plantas muy bajitas, medio desérticas, entonces hay mucho viento. En verano puede hacer calor, no para tal vez alguien que no sea de Calafate vaya a meterse en el lago, porque el lago está helado, pero sí, en verano uno puede ir un poco más tranquilo, tal vez disfrutando del calor, aunque nuevamente mucho viento, y por supuesto si uno va a estar cerca de masas enormes de hielo, claramente eso va a afectar en la temperatura. Es una ciudad, como les dije, turística por excelencia, solo 25.000 habitantes, y mucha gente hace temporada y va y vuelve. Hay muchas personas que viven solo durante el verano. Calafate en invierno se puede conocer, es muy bonito. No es lo más recomendable tal vez porque, como digo, muchos de las atractivos es ir a ver los glaciares, y los glaciares los días nublados o los días que está nevando pierden un poco las diferentes tonalidades de azul que hay. Entonces, si vamos a recomendamos más verano y primavera. Conexiones aéreas, nuevamente, también es importante para que se sepa. Buenos Aires, ya sea cualquiera de los dos aeropuertos, tiene vuelo directo. A ver, chicos, vamos a silenciar a ver si podemos, que estoy escuchando. Ahí vamos. Yo aprovecho y silencio. Seguimos. Tenemos vuelo directo desde Bariloche también, que es otra de los destinos predilectos de la Patagonia Argentina.
Tenemos vuelos de Trelew y tenemos vuelo también en la temporada de verano, desde Santiago de Chile también tenemos alguna conexión. Y luego vamos a ver también que se puede hacer una conexión terrestre para cruzar al lado chileno y ver los atractivos que hay de ese lado. Clima y mejor época, como les comenté, pasa lo mismo que en Ushuaia, si bien los paisajes van a estar divinos en cualquier época del año, recomendamos verano o primavera, que son no solo los días más largos y se puede ver mejor el paisaje, todo florido, o el caso del contraste de los hielos, sino que también hay algo que se sucede en el Parque Nacional, bueno, en todos los glaciares, pero en el Parque Nacional, en las pasarelas del Perito Moreno se puede ver y oír perfectamente, son los desprendimientos. O sea, los glaciares, o sea, los icebergs que uno ve flotando en los lagos son pedazos de glaciar que se van desprendiendo. Esto genera una sensación, no solo de ver cómo un pedazo de hielo se desprende, sino el sonido. Son una mezcla de truenos con unos ruidos muy particulares que, la verdad, poder ir en verano y poder escucharlo es una experiencia que le suma muchísimo a la excursión. Empezamos con ¿dónde hospedarse en Calafate? Como les dije, Calafate es un pueblo bastante chiquito, tiene básicamente hoteles en el centro y hoteles más alejados. No, ninguno cerca del glaciar, porque como está en un área protegida y están unos 80 kilómetros de Calafate, pero sí hay algunas estancias patagónicas que tienen unas vistas increíbles y hoteles más aislados que funcionan solo en temporada de verano, que también da una experiencia diferente de estar aislado del mundo, hoteles que tienen pensión completa porque no hay nada para ir a comer o para ir a comprar. Va a depender de cada pasajero, pero la oferta hotelera es súper variada y hay de todo en Calafate. Parque Nacional Los Glaciares. Lo explico y lo diferencio siempre un poquito. El Parque Nacional Los Glaciares tiene 726.927 hectáreas de campos de hielo protegidos. ¿Por qué Calafate se lo considera la puerta de entrada? Porque tiene el Perito Moreno. El Perito Moreno es el glaciar más conocido porque por la forma que tiene y dónde crece y dónde desemboca, se acerca muchísimo a la Tierra. Entonces, como vamos a ver acá, vamos a ver que lo que se hizo en el parque fue hacer una serie de pasarelas, son unos 30 kilómetros de pasarelas que nos permiten estar prácticamente enfrente del glaciar. Ustedes tengan en cuenta que este glaciar tiene desde la base del agua hasta los puntos más altos, son 60 metros de altura de pared de hielo. Y esto es solo el 40%, el resto del glaciar va abajo del agua. El nivel de asombro que genera cuando uno llega tan cerca del hielo y tiene la pared ahí es realmente increíble. La excursión de las pasarelas del Perito Moreno incluyen la recogida por el hotel, generalmente incluye la recogida por el hotel céntrico con un guía. Durante todo el camino el guía les va contando, es interesantísimo saber un poco de los glaciares y cómo son el termómetro del mundo, y no solamente de Argentina, sino de cómo cambia el ecosistema del resto del mundo, aprender un poco sobre cómo funcionan, cómo se mueven, cómo crecen, cómo retroceden, a donde uno le va generando la expectativa de todo lo que va a ver, y luego cuando llegan al parque tienen las pasarelas, lo que tiene de bueno es que están en 3 diferentes alturas, entonces uno puede ver el glaciar al ras del agua, y después también desde arriba para poder ver todo el campo de hielo que se extiende para atrás, que es increíble. Y dentro de la excursión del Parque Nacional de las Pasarelas se puede hacer otras actividades que involucran al Perito Moreno. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del mini trekking sobre el glaciar. Lo único que hay que tener con esta excursión, hay que tener cuidado, entre comillas, el tema de que tiene bastantes restricciones físicas. O sea, mayores de 65 años no lo pueden hacer por una cuestión de seguros, y gente que tenga condiciones que no le permitan poder hacer un trekking de 1 hora y media sobre hielo, puede que no se les permita el ascenso. Básicamente lo que se hace es se cruza desde la orilla donde están las pasarelas, se cruza con una embarcación hasta un refugio. Se hace una pequeña caminata de media hora, 40 minutos, en donde se llega hasta este lugar, que es donde nos equipan con los crampones, que son estas vallas metálicas con picos que nos clavan en la misma, no hay que tener una bota de trekking y se ponen los crampones. Y luego realmente se empieza a caminar arriba del hielo. La experiencia es increíble. Uno va con 2 guías, uno que va haciendo el camino más adelante por las dudas, porque obviamente la naturaleza cambia todos los días. Hay algunos caminos ya marcados, se van tallando algunas escaleras para que sea fácil, pero la verdad es que llega un momento que a los media hora que uno empezó a caminar, uno se detiene y empieza a mirar alrededor, y lo único que tiene son kilómetros y kilómetros de hielo y de azules y de celestes y de colores que van cambiando y de pequeños charcos y lagunas
color turquesas que se va encontrando en el camino, y la verdad que es una experiencia que es muy difícil de encontrar en otro lado y de replicar la sensación de magnitud que uno tiene cuando está caminando encima. Entonces lo que yo siempre digo es que si el pasajero tiene las condiciones y lo puede solventar, porque no es de las excursiones más económicas, yo insistiría en que lo hagan porque es algo que te queda para toda la vida, el recuerdo de haber podido caminar arriba de un milenario glaciar con las vistas que esto nos regala. Hay otras opciones para gente que tal vez tiene mayor edad o que no tiene tanta condición física, en donde se llama Big Ice, que es una excursión que hace lo mismo, pero en vez de poner grampones y caminar por el hielo, simplemente se llega hasta la base del glaciar. Uno tiene la oportunidad de subirse al hielo, sacar un par de fotos. Es como la versión, tal vez para quien no tiene las condiciones de hacer 1 hora y media de caminata. Otra de las opciones que uno puede tomar cuando está haciendo las pasarelas es el tema del kayak en el lado argentino. A ver, la sensación de estar nadando en un pequeño kayak al lado de una pared de 60 metros de hielo es increíble también. Esto es pura adrenalina, es pura aventura. Tiene muchas, por supuesto también, no muchas, pero tiene algunas restricciones. Hay que tener cierto estado físico. Piensen que el agua está prácticamente, no está congelada porque es agua en movimiento, pero está muy, muy fría, y la idea es que uno se mantenga sequito adentro del kayak. No se hace, obviamente que no llegás a tocar el hielo porque eso sería peligroso, porque los hielos se van desprendiendo, pero sí los guías todas las mañanas trazan rutas que se pueden hacer para acercarse lo más posible y tener otra distinta perspectiva, uno a uno prácticamente con el hielo en este lago hermoso con el fondo de las montañas. Esas serían las actividades que podemos hacer desde directamente cuando hacemos la excursión al parque, a las pasarelas. Podemos adicionarle, hay una navegación también que se puede hacer por enfrente de una de las paredes, se puede adicionar el kayak y se puede adicionar el mini trekking. Otra de las excursiones que yo siempre recomiendo, de hecho, que la hagan primero, antes de hacer pasarelas del Parque Nacional, yo recomiendo que hagan la navegación todo glaciares. Esto es una navegación que en un ferry, en una embarcación, es una navegación de todo el día, por el mismo lago argentino donde está ubicado el Perito Moreno, pero va por otros brazos del mismo. O sea, van a descubrir otros glaciares que van a poder ver más de lejos, desde el agua, pero son glaciares enormes, el Uppsala y el Spegazzini. Por ejemplo, este es el Uppsala, es el más grande, empieza acá arriba y va bajando y sigue para el otro lado, cruza Chile, es enorme. También vamos a ver, el barco se acerca, se hacen unas fotos increíbles, y lo que tiene de bueno esta excursión es que tiene mucho avistaje de iceberg, porque como va navegando por los brazos de iceberg y témpanos, va navegando literal por uno de los brazos, se llama el brazo de los témpanos, uno va a ir viendo los témpanos que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta que aparece el glaciar. ¿Por qué yo recomiendo hacerla primero que el Perito Moreno? Porque una vez que uno o le caminó arriba del glaciar, o lo tuvo a 200 metros, o lo tuvo desde el kayak, la experiencia del barco queda un poco desdibujada. Pero si uno hace primero la del barco y luego la de las pasarelas, el factor sorpresa se va incrementando, y la verdad es que la experiencia está buenísima. Como les dije, en este caso se toma el barco desde otro, no se llega hasta el Perito Moreno, se llega desde otro puerto. Es una navegación de todo el día. Hay opciones que están con comida incluida, con box lunch, o mismo se hace una parada en el medio del día en un refugio donde hay una buffet para comprar algo para comer, o lugares para que si la gente se llevó su vianda pueda hacer una parada y comer. La verdad que está buenísima esta excursión. Todo Glaciares opera también todo el año y sale casi todos los días. Otra de las cosas que tenemos relacionadas a los glaciares que se puede disfrutar en Calafate es el Glaciarum, es el Museo del Hielo Patagónico. Suele combinarse también con el Parque Nacional porque queda a mitad de camino entre el glaciar y Calafate. Es un museo súper moderno, está muy bonito, uno puede seguir profundizando en esto de cómo los glaciares impactan la Tierra, cómo el accionar del hombre impacta a los glaciares. Es un museo interactivo, tiene un bar de hielo que también mucha gente le gusta terminar el paseo con tomarse un Fernet, que es una bebida muy argentina, en el bar de hielo. Pero bueno, siempre tenemos algún pasajero que le gusta más explorar un poco más de la historia, la geografía, la geología, bueno, y se pueden dar el gusto de hacerlo aquí en el Glaciarum. Aparte que está ubicado en un lugar hermoso, si uno va al atardecer, tiene unos atardeceres preciosos en los alrededores, así que también queda recomendado. Se puede hacer el día que uno llega a la tarde, el día que hace glaciares, o simplemente ir a pasar 2-3 horas adentro del museo y perderse ahí mismo. La verdad es que lo cierto es que lo principal de Calafate ya queda cubierto. Calafate es un destino que no se suele hacer más de 3 noches. Generalmente se hace un día la navegación, al otro día el parque con el Perito Moreno y listo. Pero hay gente que le gusta más profundo o gente que no le gusta estar sin actividades. Entonces tenemos
Actividades de día entero que se pueden hacer si sumamos noches o actividades de mediodía para incluir también en esto de llegó el vuelo a la mañana temprano y la primera tarde. Bueno, se pueden ir a hacer, por ejemplo, el Nativo Experience. Es hermoso, es una excursión que sale en camionetas 4x4 que van cruzando, lo que yo le comentaba, la estepa patagónica, que sería como este clima, estos lugares de acá. Lo llevan a unos balcones que hay desde donde se ve, esto es el lago argentino, imagínense lo grande que es, la ciudad de Calafate está aquí detrás. Se ven unas vistas panorámicas preciosas y luego se va a las cuevas de Gualicho, que son unas cuevas históricas donde hay arte rupestre, es un sitio arqueológico importante de Calafate, y dentro de las cuevas de Gualicho nos van a convidar con una comida patagónica hermosa, un guiso, un vino, un vaso de vino. Es una excursión de mediodía, se puede hacer a la tarde, se puede hacer a la tarde-noche. Y realmente está buenísima para conocer otra parte de Patagonia que no tiene nada que ver con los glaciares porque no se ven los glaciares, pero sí aprender un poco de la geografía de Calafate y de por qué los glaciares están donde están y se protegen como se protegen. A la vez que recorremos unas panorámicas preciosas, nos llevamos unas fotos hermosas de Patagonia, de Calafate, y por qué no, panza llena, corazón contento, con una comida típica real en una cueva con vistas al lago argentino. La experiencia está muy bonita si uno la quiere hacer. Como les comentaba también que Calafate tiene excursiones de día entero que se pueden hacer, como por ejemplo la estancia Cristina con el mirador del glaciar Uppsala. Esta es una estancia de los primeros pobladores de esta zona, estancias que se los conoce como pioneras. Lo que se hace es una excursión de día entero en donde hay un montón de senderos para caminar, se puede andar a caballo, se comparte un asado argentino, se hace el trekking, o sea, a Estancia Cristina solo se llega navegando, perdón, esto me olvidé, se va desde el centro de Calafate, se embarca más o menos una hora y media de navegación, se llega a los terrenos de Estancia Cristina y desde ahí durante el día uno puede elegir hacer cabalgata, puede elegir hacer trekking, puede elegir simplemente quedarse en la estancia, probar. Está una de los menús que ofrece la estancia están mencionados en la guía Michelin también, o sea, hay una excelente gastronomía. Y después sí o sí se hace esto, se hace siempre en la excursión, el trekking al mirador del glaciar Uppsala, que es un mirador increíble donde el glaciar que les mostraba, que se ve desde el agua en la excursión de todos los glaciares, acá lo vemos desde otra perspectiva y realmente aprendemos sobre lo que es la inmensidad de este campo de hielo que tenemos afortunadamente en Argentina. Otra de las excursiones que se hacen, que tienen que ver mucho con aventura y con gente que le gusta el trekking, es el Chaltén. El Chaltén es una ciudad que está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, más o menos está a 250 kilómetros de Calafate. Es conocida en Argentina como la capital nacional del trekking. Al estar ubicada dentro de un parque nacional, el 90% de las actividades que se hacen son senderismo y trekking. Se puede ir a alojar, o sea, es mucho más chiquito que Calafate. A la gente que le guste mucho el trekking y el senderismo, recomiendo que haga 2-3 noches en el Chaltén, porque hay algunos lugares que no se puede llegar si uno no sale a las 4 de la mañana caminando y llega a última hora de vuelta. Pero también se puede hacer la excursión del día, en donde básicamente un guía los acompaña hasta el Chaltén, los ubica. Hay varias modalidades, pero está el Chaltén libre, en donde el guía los ubica, donde están los senderos que se pueden hacer en 4 o 5 horas, y uno va libre a hacer los senderos. O también hay algunos que incluyen la navegación, está también el Fitzroy. Trekking en particular no se puede hacer en el día, porque para llegar a la laguna y al Fitzroy son de los que se necesitan más tiempo, pero es una excursión panorámica hermosa y Chaltén es una ciudad preciosa, un pueblito chiquitito metido dentro de un parque nacional que solo tiene vistas hermosas para ofrecer a quien la conozca. Y otra de las excursiones que se hacen desde el Calafate, como les comentaba, es cruzar al lado de Chile. A ver, este parque nacional enorme que tenemos nosotros, los glaciares, linda con Chile. Del lado chileno también hay parques y áreas protegidas, en este caso el Torres del Paine. El Torres del Paine son estas torres que vemos acá, que son unas torres, unas montañas que tienen esta forma muy particular y le dan el nombre al parque. Esto, al igual que el Calafate, son excursiones muy largas, de día entero, se recorren muchos kilómetros y son excursiones que necesitan cierta actividad o cierto nivel de actividad física. Es increíble, se ven unas vistas perfectas, pero se sale muy temprano, 5 de la mañana, uno ya está saliendo de Calafate y vuelve a última hora de la noche. Entonces, se puede combinar con alojamiento en Torres del Paine. Sí, hay algunos alojamientos, son hoteles muy caros porque es una zona muy remota, está dentro de un parque nacional. Se puede hacer noche en Torres del Paine y volver. Se puede hacer noche en Torres del Paine y seguir recorriendo Chile
para recorrer la Patagonia chilena, o se puede, como les dije, hacer en el día, un día largo, pero vale la pena cruzar, ir a ver, siempre tener en cuenta cuando vendemos esta excursión el tema de la documentación, porque uno está saliendo de Argentina, y algunos permisos que se necesiten en el caso de querer hacer las opciones más elevadas de trekking más dificultosos. Obviamente eso se ve con cada cotización y se pide, pero para que sepan, las dos excursiones de día entero principales que se hacen en el Chaltén son, en Calafate son Torres del Paine y el Chaltén, muy involucradas con lo que es senderismo, trekking y más diría inclinadas al turismo aventura. Por último, como a mí siempre me gusta dar alguna recomendación, así como les dije, el Museo del Presidio, si la gente tiene 2-3 horitas libres, hay una reserva que se llama la Reserva Laguna Nimes, que es directa, literalmente está en la costa de Calafate. O sea, uno está en el centro, camina 6 cuadras y está a la entrada. Es una reserva natural protegida, es un área. Hay senderos, hay algunos puntos de observación donde uno puede hacer observación de flora y fauna. Algo de las cosas más lindas que tiene es que tiene flamencos, tiene una gran laguna con flamencos rosados que si uno va en la temporada vale la pena. Como les digo, no le lleva más de 2 horas o 1 hora siquiera si uno quiere ir, sacarle la foto al flamenco y volver. Tiene algunos recorridos autoguiados, es una manera de estar nuevamente en contacto con la naturaleza al ladito, literal, en 2 horas. Uno puede elegir, en vez de ir a tomarse un café, dar una vuelta por la reserva y conocer un poco más de la reserva Nimes. ¿Es accesible todo el año? Sí. Perdón si otras preguntas no fui viendo. Esta justo la llegué a leer, pero sí. Está abierta durante todo el año. Si nieva mucho, la verdad que en invierno tal vez no la recomendamos porque es literal, son senderos en la intemperie, yendo a ver flora y fauna, y si nieva mucho los animales se esconden. Pero para la gente que le gusta mucho las aves, estar 1 o 2 horas y el día está despejado, ves absolutamente de todo. Yo solo puse los flamencos porque es lo que más llama la atención, pero hay de todo. Entonces siempre recomiendo, si ustedes le quieren decir al pasajero, o sea, se puede vender una excursión con un guía, pero la verdad es que a mí me gusta siempre tal vez tener esto para decir, che, tenés 2 horas, no te preocupes, no es que te quiero vender todo el tiempo todo, andate a caminar por tu cuenta a la reserva, das una vuelta y vas a tener lindas vistas de la ciudad y lindas vistas de lo que es la flora y fauna del lago argentino, porque está como en la costa del lago argentino. Esa sería como el truquito para ofrecer Laguna Nimes. Me aceleré un poco, espero haber sido clara, fui un poco rápido, pero creo que cubrimos la gran mayoría. Hay más actividades para hacer en Calafate, totalmente. Nuevamente les recuerdo, si pueden hacer el Perito Moreno, si pueden hacerlo en verano o en primavera, y si pueden hacer la caminata, es altamente recomendable. Como les puse acá, hay glaciares que se ven, el Perito Moreno se escucha, se siente y no se olvida, así que muy recomendable poder conocer. Si tienen alguna duda, es el momento. Sé que hubo preguntas, no las pude ir leyendo. Bueno, solo leí justo la de la reserva, a ver si puedo abrir las notas acá en el chat. Pero si quieren abrir el micrófono, obviamente lo que necesiten les podemos ayudar. Es el momento chat así. No hubo más preguntas. Acá Buenísimo. Beatriz consulta si vamos a enviar la presentación. Esto queda grabado y va a estar subido al canal de YouTube para que dispongan cuando lo necesiten. Y acá Caro pregunta, ¿con el cambio climático todavía se puede apreciar bien el Perito Moreno? Sí. Caro, te recuerdo que la pared o sea, tiene como 200, ahora no tengo la diapositiva para hacer la trampa de mirar, pero sí, obviamente que se está retrocediendo, que no es, hace 10 años el glaciar era un poco más grande, pero son enormes, o sea, en las fotos es difícil que uno se dé cuenta, pero la verdad es que son enormes, son monstruosos, es gigante y sigue causando el mismo impacto por más de que hace 10 años está un poco más chiquito.